La Organización de Naciones Unidas pidió esclarecer la masacre de Curuguatí en Paraguay, ocurrida en junio de 2012 y que desencadenó la destitución de Fernando Lugo como presidente. El Comité de Derechos Humanos de la ONU dijo además tener preocupación por supuestas irregularidades y falta de independencia de las instituciones del país en la investigación de los hechos. 9 meses después de la destitución de Fernando Lugo como mandatario de los paraguayos, Naciones Unidas exige una investigación de los hechos que condujeron a la salida del exobispo del poder. El Comité de Derechos Humanos del organismo internacional solicitó que la masacre de Curuguatí en el departamento de Canindeyú, en la que murieron 17 personas tras un desalojo, sea investigada. Hay que asegurar la investigación inmediata, independiente e imparcial de la muerte de 17 personas con ocasión del allanamiento de Curuguatí el 15 de junio de 2012, así como todos los hechos vinculados que han sido denunciados por las víctimas. Asimismo, y a través de una resolución publicada en Ginebra, 18 expertos de la ONU expresan su preocupación por supuestas irregularidades del Ministerio Público, la Judicatura y las fuerzas de seguridad en el caso. También manifiestan su desasosiego por la falta de imparcialidad e independencia en los procesos de investigación que han tenido lugar para esclarecer lo sucedido. Según el Comité de Naciones Unidas, llama la atención el procedimiento mediante el cual Lugo fue destituido al cuestionar el corto plazo que el expresidente tuvo para presentar su defensa. Cabe recordar que le fue efectuado un juicio exprés en el Congreso de la República que lo obligó a separarse de sus funciones por mal desempeño el 22 de junio del año 2012, hecho que conllevó a que el entonces vicepresidente Federico Franco asumiera las riendas del país. La comisión instó a su vez a que Paraguay garantice que el proceso de destitución siempre se lleve a cabo en conformidad con los principios básicos del debido proceso. Y para debatir esta noticia saludamos en Asunción, Paraguay, a Rubén Penayo. Él es periodista, abogado y también portavoz del expresidente Fernando Lugo. Doctor Penayo, muchas gracias por estar hasta ahora aquí en el informativo de NTN 24. Sí, muy buenas noches para ustedes, para la audiencia latinoamericana, también del Caribe y de los Estados Unidos, y bueno, a disposición de ustedes acá de Paraguay. Muchas gracias. Como lo veíamos, el Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió a Paraguay la investigación inmediata de la masacre de Curuguatí, que ocasionó la posterior destitución del presidente de Paraguay, Fernando Lugo. ¿Cuál cree usted que será la respuesta del gobierno de Paraguay a esta solicitud que hoy hace Naciones Unidas? Independientemente de la respuesta que pudiera dar el gobierno de Federico Franco, lo que viene a ratificar es nuestra presunción de que efectivamente lo de Curuguatí fue un montaje en primer lugar. Además, el segundo aspecto relativo a la destitución del presidente constitucional Fernando Lugo también en cuanto al debido proceso y la presunción de inocencia. Es decir, los trabajos internacionales, obviamente mucho más objetivos e imparciales, ven que efectivamente también en Paraguay ha existido una ruptura del proceso democrático a través de un juicio político viciado desde todo punto de vista. Ahora, doctor, ¿qué sentido tiene este tipo de reclamos, más aún cuando, si vamos a fechas, queda menos de un mes para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en Paraguay? Esto lo que principalmente hace es dejar o desmontar la mentira armada por los partidos golpistas. Es decir, las cúpulas del Partido Liberal Radical Auténtico, del Partido Colorado, también el Partido Patria Querida y UNAC, que más bien han encontrado en una situación que, tal cual como lo expresa el organismo internacional, hay dudas acerca del contenido de esa masacre, de dónde proviene. Nosotros sostenemos que la situación, como ya se lo había dicho antes, es producto de un montaje a los efectos de destituir a Fernando Lugo. Entonces las consecuencias pueden ser, en primer lugar, desenmascarar a estas cúpulas hipócritas que han procedido de manera indebida y han destituido a un presidente constitucional de Paraguay. Y segundo también, bueno, instalar de nuevo la sospecha y hasta si se quiere la certeza en la ciudadanía de que lo que ha ocurrido en Paraguay es una ruptura del proceso democrático a través de fundamentos endebles, pobres y por sobre todo golpistas. Doctor Penayo, usted habla de un montaje, pero ¿de un montaje por parte de quién? ¿Quiénes estarían detrás de esto? No, cuando decimos montaje hablamos de que en un primer momento los acusados o las personas acusadas han sido las autoridades del Ejecutivo, presidido en aquel momento por el presidente Fernando Lugo, cuando en realidad hubo otros actores que no fueron suficientemente investigados, es decir, relativos a, por ejemplo, al procedimiento de la Fiscalía, que es la encargada, que es una institución independiente del Ejecutivo que había ordenado la intervención. Además, se ha hecho correr la versión oficial que fueron los campesinos quienes habían iniciado los disparos
hacia los policías cuando hay investigaciones paralelas, con mucho rigor y seriedad, que están demostrando que no necesariamente eso ocurrió de esa manera. Así que el rigor no ha existido en la investigación, y bien se ha dicho también en relación a la investigación del Ministerio Público que adolece de falencias realmente hasta si se quiere infantiles. E inclusive se habla de, por decirle, proyectiles de cierto calibre que ni siquiera fueron tenidos en cuenta por el fiscal Rachid Lichi, quien está investigando el caso. Es decir, podríamos hablar en suma de un complot en el cual, o a través del cual, se ha instalado el juicio político al expresidente constitucional, que finalmente le había costado al país dejarlo sin presidente constitucional. Doctor Penayo, de demostrarse todas estas situaciones, de estos posibles complots o de atropellos contra Fernando Lugo, ¿qué procede ahora? A usted como parte de la defensa, obviamente, del expresidente Lugo, pero también desde el punto de vista político. Mire, a estas alturas debo aclarar que yo no he sido parte del equipo de la defensa, lo han sido el señor Adolfo Ferreiro, Enrique García y un grupo jurídico. A mí el papel que yo he tenido en aquel momento de ser vocero de la Presidencia de la República, en este caso obviamente un primer aspecto más allá de la repercusión política que pueda tener en este momento, eso vendrán los resarcimientos correspondientes hacia la figura del presidente de la República, Fernando Lugo. Ahora, yo aún no puedo dimensionar, y debo ser honesto con ustedes, en relación a la repercusión política a nivel local. Pero sí es bastante llamativo, todos los medios han hecho eco de esta información. Y bueno, como decía ya desde un principio, reafirma nuestra tesis que aquí en Paraguay ha habido una ruptura democrática. Los medios hegemónicos en Paraguay se han esmerado en decir que todo fue regular, más estamos encontrando que un organismo independiente e internacional está encontrando evidencias, está hallando evidencias en el que el debido proceso fue violado y también la presunción de inocencia. Nosotros teníamos y sabíamos que aquel 22 de junio, 3 días antes ya sabíamos cuál era el resultado, es decir, la presunción de la inocencia, el debido proceso que con apenas menos de 24 horas para generar una defensa es una barbaridad. Con eso, claro está también que la Constitución Nacional en su artículo 19 habla acerca del debido proceso y no ha sido respetado. Bueno, con esto se le cae la estantería, se le cae la careta a los golpistas en el Paraguay. Doctor Penayo, ya para finalizar y de manera muy breve, ¿qué dice el expresidente Fernando Lugo al respecto y qué dice además ante esta petición hecha por Naciones Unidas? Mire, yo no podría precisarle nada al respecto, no he tenido yo ocasión de hablar con él, no obstante, bueno, haría los contactos si ustedes, bueno, me dieran el retorno posterior, de tal modo que pudieran hablar personalmente con él, haría, bueno, las previsiones con las personas correspondientes al respecto. Muchísimas gracias al doctor Rubén Penayo, periodista, abogado y portavoz del expresidente Fernando Lugo. Tenga usted una feliz noche. Igual para usted.